Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien, el tema de hoy está rico. Va a ser un poquito rapidito, se los vamos a explicar muy bien. Y es básicamente masones en México. ¿Hubo masones? ¿No hubo masones? ¿Quién sabe? No sé. Vamos a explicar qué son masones. No. ¿Por qué? Porque eso es para otro podcast. Claro. Pero el día de hoy te vamos a contar la historia de Justo Armas. Entonces, ¿estás listo, pues? Estoy listo. Comencemos. Comencemos. Comencemos con el podcast del día de hoy. ¿Masones en México? ¿Realmente hubo masones en México, Paul? Pues es algo que se sospecha, de las grandes historias que ha sido muy bien justificada y que actualmente ya se considera como real es la de Justo Armas. ¿Quién es Justo Armas? Se preguntarán ustedes. Básicamente Justo Armas era una persona que llegó a El Salvador, era una persona muy bien informada, era muy bien educada, tenía mucha etiqueta para ese entonces, obviamente estamos hablando... Tenía muchas influencias. Muchas influencias, estamos hablando del 1700 y algo. Llegó de la nada y de pronto fue el único sobreviviente de un naufragio. Llegó a El Salvador y lo adoptó el vicepresidente, que ¿qué creen? Era masón. Era masón el presidente también era masón. Y lo adoptaron y lo pusieron y fue asesor de muchos. De hecho, justamente, eso es una parte, él aconsejó a muchos presidentes durante muchos años sobre sus, ¿cómo se le dice? Como sus presidencias, ¿no? Cómo llevaban a su pueblo y todo. Él básicamente tenía un detalle en específico, que él iba descalzo. Era una persona con etiqueta muy bien vestida, pero siempre estaba descalzo. Descalzo y así iba por la vida. Pero, en este momento, ¿qué estaba pasando en México? Bueno, unos años atrás, nos retrocedemos unos años atrás. Claro que sí. Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo es el archiduque de Austria. Básicamente fue emperador de México. Exactamente, el castillo de Chapultepec, pues ahí vivía. De hecho, dato curioso, el castillo de Chapultepec es una réplica del que está en Austria. ¿En Austria o en Trieste? Sí, en Austria, creo. Sí. Algo así nos contó tu mamá, porque este podcast es patrocinado por Norma, la mamá de Paul. Y bueno, ¿qué pasa con Maximiliano? Bueno, básicamente Maximiliano de Habsburgo fue el último emperador de México. Porque se preguntarán esto ustedes, porque llegó Benito Juárez con las ideas de una república, nacionalistas e ilustradas también, era básicamente la ilustración, era una república, y buscaba abolir a las emperatrices, y abolir a todo extranjero que tuviera un mando en México. Exactamente, entonces lo que hizo fue básicamente, en esta época, antes de lo de Justo Armas, pues decide Benito Juárez fusilar a Maximiliano de Habsburgo. Pero un momento. Justo después es cuando aparece Justo Armas en Salvador. Él nunca quiso decir nada de su pasado, lo único que decía es que había sido sobreviviente de un naufragio. Fue, como les estábamos diciendo, una persona que aconsejó, era muy bien preparada, aconsejaba presidentes, no un presidente, presidentes de Salvador, varios los aconsejó, entonces ahí dices, ok, ¿qué está pasando aquí? Pues aquí aquí hay como lo que... Ahora sí, desde el inicio. Desde el inicio. En esta parte, cuando Benito Juárez decide fusilar a Maximiliano de Habsburgo, pues aquí hay un dato curioso. ¿Por qué se cree que no se fusiló a Maximiliano de Habsburgo? Porque Benito Juárez también era masón. Quien no sabía esto en México, pero básicamente nuestro presidente Benito Juárez fue... Nivel 33. Fue nivel 33, fue uno de los niveles, creo que el más alto, o de los más altos. No, es el más alto. Es el más alto de los masones, y él, obviamente, entre los masones hay una regla: no puedes matar a tus hermanos masones. Entonces, ¿qué pasó aquí cuando Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez tenía que fusilarlo? Dijeron, ok, vamos, tú y yo somos masones, somos hermanos, no te puedo matar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te voy a perdonar la vida y te voy a dar un salvoconducto a El Salvador. Y básicamente él había sido, después de que se fusiló a Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez básicamente dio como un informe muy X, como que nada más dijo que ya se había fusilado, pero dijo, Maximiliano de Habsburgo había sido hecho justo por las armas. ¿Justo? Por las armas. Justo armas. ¿Le suena raro? Justo armas, justo por las armas, no lo sé, a mí sí me suena un poco raro. También, ¿qué pasa después, Pablo?
Básicamente también pasa aquí otro dato curioso que decimos, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Se acuerdan que justo Armas decía que era el único sobreviviente de un naufragio? Pues básicamente el único sobreviviente de un naufragio, su esposa, la esposa de Carlota, perdón, al revés, la esposa de Maximiliano de Habsburgo, Carlota, cuando muere Maximiliano de Habsburgo, manda hacer un cuadro de su muerte, que básicamente era él en un naufragio abrazando una bandera blanca. Y aquí es cuando dices, ok, entonces porque él decía que, ok, sigamos, Benito Juárez no lo mató, por lo que les está explicando, de que pues eran masones, bla, 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 no se podían matar. Y aquí hay algo también que dijeron, ok, ¿esto qué está pasando? Aquí ya yéndonos más a la historia, no de Justo Armas, de Maximiliano de Habsburgo. Cuando las autoridades europeas, sobre todo Austria, estaban pidiendo el cuerpo del archiduque, tardaron 7 meses en entregar el cuerpo. Entregaron 3. Y el punto es que había 3 posibles cuerpos. Y ustedes se preguntarán por qué 3 posibles cuerpos, si obviamente ubican en ese momento. O sea, creo que ya había fotos y pues obviamente había pinturas y podía reconocerlo. Y básicamente había 3 posibles cuerpos cuando se hizo esta investigación. Y los 3 no se parecían. No se parecían en nada. No se parecían entre ellos. Entre ellos, o sea, la verdad no lo hicieron tan bien, pero ok. Había 3 cuerpos. Cuando mandaron después de 7 meses el cuerpo a Austria, la mamá de Maximiliano de Habsburgo, cuando vio el cuerpo de esta persona, dijo, este no es mi hijo. Y pues para que una mamá lo diga, creo que una mamá reconoce a sus hijos, ¿no? Entonces ella dijo, este hijo no es, bueno, más bien este cuerpo no es mi hijo, esto no es mi hijo, necesito el cuerpo de mi hijo, ¿no? Básicamente, pero de hecho aquí hay esto no fue tanto la investigación, esto más nos los contó mi mamá, que justamente la señora estaba muy estresada, estaba muy enojada, estaba diciendo, denme a mi hijo, denme el cuerpo de mi hijo, y que hubo un momento donde unas personas la metieron en un cuarto, hablaron con ella, cuando la señora salió muy tranquila y dijo, ¿saben qué? Perdónenme si es mi hijo. ¿Qué le habrán dicho ahí adentro? ¿Quién sabe? Su hijo está bien y está en El Salvador. Entonces, básicamente aquí ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo cuando lo fusilaron, cómo nadie se dio cuenta que no era Maximiliano de Habsburgo? Para empezar, hicieron a muchos metros de distancia una fila de militares para que nadie pudiera ver tal cual quién era la persona que estaban fusilando. Obviamente se sabía que era Maximiliano de Habsburgo. Y los soldados que fusilaron a Maximiliano de Habsburgo fueron unos campesinos que en su vida habían visto a Maximiliano de Habsburgo. Sí. Entonces, los que lo fusilaron no conocían a Maximiliano de Habsburgo, entonces podría haber sido cualquier persona a la que cualquier barbón sí. medio y europeo. Obviamente el fusilamiento se hace en el Cerro de la Campana en público. En público, entonces la gente pues iba a ver morbosa y hicieron esta fila que tú dices de soldados muchos metros atrás para que nadie dijera, pero ese no es mi emperador. Entonces básicamente. Ahora, vamos a entrar a las justificaciones. Esto es básicamente la historia, cómo Justo Armas estuvo en El Salvador, cómo se salvó, que realmente era Maximiliano de Habsburgo. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo sabes eso? O sea, ¿cuáles son las justificaciones que hubo en este sentido? Básicamente las justificaciones que hizo es la primera, que para mí es de las más convincentes, que es básicamente que se tomaron partes del resto de Justo Armas. Me refiero como de restos, o sea, de su piel, de sus huesos, bla, bla, bla. ADN, pues. Su ADN. Esto ya es más actual, y lo compararon con sus familiares de sangre, o sea, su linaje, el linaje que hubo después de Maximiliano de Habsburgo de la familia, y básicamente dio positivo. Dio positivo que Justo Armas sí era parte de la familia de Maximiliano de Habsburgo. Y aquí es cuando dices, ok, esto es una muy buena justificación, creo que es muy suficiente, pero también hay otras. Básicamente compararon las cartas que él hacía y la escritura de Maximiliano de Habsburgo con la de Justo Armas, era idéntica. Tercera cosa, básicamente esta es una de las cosas que el que investigó todo esto fue lo que dijo, ok, esto está raro. Justo Armas tenía una cubertería básicamente son tenedores, son cubiertos de comida. Tenía una cubertería idéntica a la de Maximiliano de Habsburgo y a la de su familia. Y él cuando fue a Austria fue a un museo en específico donde tenían la misma cubertería, y de hecho hasta el museo se los quiso comprar para decir que es que lo quiero en mi... Y él dijo que no. El que hace toda esta investigación se llama Deneke, bueno, se apellida Deneke, y pues es un salvadoreño que ha tenido historias de su bisabuela, y que su bisabuela le contaba sobre don Justo Armas, que pues lo conocía y no sé qué, y que era una persona grandiosa, pero su bisabuela juraba que él era el emperador de México, y obviamente él nunca negó la historia por respeto a su bisabuela y a su abuela, que era la que realmente le contaba las historias de su bisabuela, y él no lo creía, y después realmente lo creyó en su primer viaje a Austria,
que dijo, oye, pero, porque obviamente don Justo Armas era una persona muy famosa en Salvador, y pues pasó a la historia como, el asesor, y entonces pasó a la historia como don Justo Armas, y cuando va Deneke a Austria y ve los cuadros de Maximiliano, ahí empieza la investigación y empieza a hacer mil cosas. ¿Y qué más se ha hecho? Y básicamente, regresando un poco a explicar por qué estaba descalzo, hay dos tipos de explicaciones que ninguna ha sido confirmada, o sea, todavía no se sabe por qué estaba descalzo. Una explicación es básicamente que él tuvo mucho peligro, o sea, peligro a la muerte, y él le rezó a la Virgen y le dijo sí, que imagínense este punto, o sea, este escenario. Ves que el presidente está, pues, matando a toda la gente que es extranjera y tiene poder. Y tú eres el emperador de México, entonces dices, pues pronto me va a llegar la muerte. Obviamente, supongo que eran muy católicos. Y pues le reza a la Virgen y le dice, si tú me salvas de esta muerte inminente, pues yo andaré toda mi vida descalzo. Y entonces cuando, pues, Benito Juárez, por ser masón, entre masones no se pueden matar. Es una de las grandes reglas de los masones. No se pueden matar, entonces le perdona la vida y manda este comunicado de... Maximiliano fue justo por las armas. Después manda un salvoconducto y lo manda a Salvador y pues pasa todo lo de don Justo Armas. Pero pues a esta promesa de la Virgen, don Justo Armas anda descalzo. Y digo, ahí también hay otra explicación que tampoco sabemos si es verdad, que se supone que los masones solo usan zapatos a la medida. No pueden usar zapatos comprados así como, por ejemplo, si hay un masón por ahí, no se puede comprar unos Nike. Si tienen que usar zapatos especialmente hechos para la persona y que se supone que como tiene algo que ver, a lo mejor probablemente porque era masón y a lo mejor le salvaron la vida y ya no pudo ir por su nombre de masón, que era Maximiliano de Habsburgo, probablemente se quitó los zapatos. Esa es como otra explicación, no se sabe tal cual. Yo le creo más a la de la Yo creo que le creo un poquito más a la de la Virgen, porque la gente el contexto era muy religioso en esa época, sí, ¿no? Mucho. Pero la última justificación que se dio es básicamente, esto fue a voces, esto fue una persona que murió, bueno, después de la investigación, murió 10 años antes de la investigación, o 10 años después. Okay. Bueno, hubo una persona que dio el testimonio de que básicamente una persona en su familia estaba haciendo... En la investigación que leímos, murió 10 años antes de esa investigación y le tocó hablar con el investigador, el señor Deneke, y habla con ella y le cuenta esta historia. Y le cuenta la historia de que básicamente, creo que era alguien en su familia que estaba tomando clases de etiqueta. No, ella. ¿Era ella? Sí, sí. Ok, no, perdónenme. Entonces la persona tal cual que estaba tomando clases de etiqueta con Justo Armas, un día llegó al hotel más fino de... O sea, bueno, para empezar había austriacos que querían llegar con él y platicarle algo. Y él estaba negándolos, hasta que un día en el hotel más caro de Salvador se vieron en el cuarto específicamente de los austriacos y que ella logró escuchar su conversación y que básicamente le estaban diciendo a Justo Armas que él tenía que tomar otra vez su trono. Lo estaba escuchando porque su papá era dueño del hotel. Y entonces ella estaba ahí y conocía a Justo Armas porque él le daba clases de etiqueta. Y entonces ella logró escuchar esta conversación y le decían que básicamente él tenía que tomar otra vez el trono de Austria. Y él dijo que no, básicamente, le estaban explicando que tenía que tomar el trono porque su hermano estaba muy enfermo, ya no estaba pudiendo tomar el trono, entonces él tenía que tomarlo. Y ahí se preguntan, ¿por qué Justo Armas? Y Justo Armas no tiene nada que ver con Austria, ¿no? En este caso es cuando la mayor justificación de por qué si era Maximiliano de Habsburgo, porque él dice, mi hermano me hizo firmar antes de irme a México una carta de que yo renunciaba y mi linaje renunciaban al trono de Austria. Y él dijo, para empezar, yo no lo voy a hacer por eso. Y segunda, él dijo, y a la chava, bueno, a esta mujer le sorprendía mucho que Justo Armas fuera tan como seco y enojado con las personas, y él era una persona con mucha clase, ¿no? Y al final les dijo, yo soy una persona ya mayor y quiero vivir en paz. Salió del cuarto, les azotó la puerta y no volvió a hablar con ellos. Es la historia que cuenta esta señora que, pues, al momento de la investigación ya lleva 10 años de muerta. Pero la cosa aquí es que, o sea, como una historia que puede sonar a ciencia ficción. Bueno, no ciencia ficción, solo a ficción. A ficción, sí. Una historia que es así como una leyenda entre países y así, puede cambiar tanto el contexto histórico. De una historia. O sea, en México Benito Juárez es don Benito Juárez. O sea, es Benito Juárez, fue el liberador, el sí. revolucionario, Sí, fue la primera revolución que tuvo México, que no fue una revolución bélica. Fue una revolución bien hecha y de ideales completamente. Sí, totalmente. Y aparte, pues también
que cuenta mucho de dónde venía Benito Juárez, era un indígena de Oaxaca. Que logró con unos... Estudiar. Bueno, primero se fue a la iglesia con un padre, el padre le enseñó a escribir y a leer, logró entrar a la escuela, se hizo abogado en Puebla, si no me equivoco. Sí. Él se hizo abogado en Puebla, empezó a subir, fue gobernador de Puebla, primero de Oaxaca. De Oaxaca, fue gobernador de Oaxaca y también después llegó a ser presidente de México cuando él venía de un lugar muy bajo. De hecho, si tienen la oportunidad de ir a Palacio Nacional, no sé si ahora porque pues nuestro presidente vive ahí, pero en Palacio Nacional, al fondo, está la casa de Benito Juárez. Y literal cuando fusilan a... No lo fusilan, muere. No, él muere, sí. Él muere, dejan todo intacto. Los juguetes de sus hijos ahí, su cama extendida ahí, donde murió, ahí está su máscara mortuoria, que es como una máscara que le hacen como se veía sus últimos segundos. La máscara mortuoria está en su escritorio, está todo, era muy pequeño. O sea, era muy chaparrito. Muy chaparrito, sí, no pequeño de edad, sino era muy chaparrito. Es la cara del billete de 20 pesos y el de 1,000 pesos de México. Y es sorprendente cuando mucha gente lo tiene en Benito Juárez, era nuestro... Benito Juárez García. Básicamente, como mucha gente lo tiene como nuestro salvador, como nuestro revolucionario, y nos damos cuenta que no tenía... De hecho, nuestro presidente es la cuarta revolución, la 4T, no sé qué. Y uno de sus grandes héroes es Benito Juárez. Benito Juárez, pero ahí es cuando te sorprendes de que Benito Juárez no era tan... Por así decirlo, no digo que fuera malo, pero sí, estaba... O sea, no era tal cual un presidente súper bueno y que... Bueno, estaba muy conectado al ser masón, pues obviamente te llevas con personas muy poderosas. Muy poderosas, o sea, era un emperador y un presidente en la misma sociedad. Digo, para que me entiendan, actualmente ya no se ve tanto los masones como... existen actualmente, mucha gente ya dice, ay, mi abuelito era masón, o sea, ya como que hay muchos masones, pero en esa época... Como me han invitado a formar parte de los masones. Ajá. Antes era de élite, o sea, en esa época quiero que me entiendan que los masones era algo súper de élite, era súper secreto, no se mencionaba, no era como algo de estoy en una sociedad secreta. De hecho, hay muchos conspiranoicos que dicen, es que los masones nos controlan, y los Illuminati y los masones, lo mismo. Y bueno, luego vamos a hacer un podcast sobre masones, sobre sus jerarquías, sobre qué es los masones. Y hasta yo conozco personas que son masones. Maybe podemos hacerles una entrevista. No, porque ellos no, o sea, me refiero a invitarlos de hablar con ellos y que nos digan que sin grabación. Sí, con grabación o de espaldas o algo así. Sí. Estaría muy bien, me gustaría mucho. Sí, me gustaría. Y bueno, pues yo creo que ya acabó. Comenten qué opinan, si hay algunas leyendas en sus países así, si conocen algún masón, qué opinan de todo esto que ha pasado en México y en el mundo. Entonces, rapidísimo, Patreon es una plataforma muy importante para nosotros porque ustedes nos podrían apoyar de una manera más allá que compartir, más allá que dar like y más allá que ver todos nuestros videos. Nos pueden ayudar económicamente, nos pueden ayudar desde $5 y obtienen beneficios como son videos exclusivos para ustedes, llamadas de Skype con ustedes, historias de close friends en Instagram y promoción en merch, todo esto. Y pues nos ayudaría muchísimo porque pues todo esto, todo lo que hacemos, pues sale de nuestras bolsas y pagamos y hacemos muchas cosas. Entonces, si realmente te gusta nuestro contenido y aprecias todo lo que hacemos, nos podrías apoyar mucho en Patreon. Aquí está apareciendo el link, el link. Bueno, aquí aparece Patreon y está aquí abajo el link. Exacto, aquí en la cajita de comentarios está el link, en la descripción más bien, está el link. Y bueno, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Este mes, todo abril y pasado, hemos estado haciendo directos. Seguimos con la misma ropa porque pues cuarentena, esperemos que todos ustedes en casa estén bien, que el coronavirus esté bajando porque pues esto lo estamos grabando mucho antes de que acabe la cuarentena. Estamos empezando la cuarentena. De hecho es 2 de abril cuando grabamos. Es 2 de abril y por eso nos van a ver en 3 videos en específico, que vamos a llevar la misma ropa. A lo mejor va a cambiar de que yo traigo una chamarra o no traigo gorrito o algo así. Pero a lo que voy, lo estamos haciendo el mismo día. Entonces, ayuden mucho con Patreon. Compartan nuestros videos, por favor, es algo muy importante. Si no tienen si no tienen la oportunidad de ayudarnos con Patreon y económicamente, pueden ayudarnos muchísimo compartiendo y suscribiéndose a todos los videos. Bueno, suscribirse solo pasé por una vez, pero compartir todos los videos. Compartir los videos. Su video favorito, compártanlo muchas veces. Denle like, comenten, eso ayuda mucho a posicionar el video en YouTube. Claro que sí. Y todos los que nos estén escuchando en podcast, compartan el podcast, platíquenle a los demás de qué se trata el podcast. Y pues para poder crecer cada vez más.
y pues estar más seguido aquí con ustedes. Entonces también estén muy atentos a los directos que hacemos todos los miércoles. Están muy interesantes, la verdad. Y si eres de Spotify, date una vuelta por YouTube porque están ahí todos los directos guardados y los puedes ver. Exactamente, entonces está padrísimo y pues no salen de sus casas. Básicamente. Y bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, @polo11.f en Instagram. También sigan, aquí están apareciendo las redes de Oscar, nuestro Dios, el cual hace posible todo esto. Claro. Bueno, también ustedes lo hacen posible. Y somos todos un equipo, entonces yo creo que ahora sí no hay nada más que decir, Polito. Claro que sí. Mi nombre es Jorge Roldán. Mi nombre es Polanoche. Y esto es Apolo 11.